Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestras charlas de educación continua con Akin Page. El día de hoy les vamos a hablar de lo que es el manejo clínico en pacientes quirúrgicos con un enfoque ortodóntico y maxilofacial. E indudablemente tengo un invitado súper especial, quien es el doctor Raimundo Ramírez, que es maxilofacial y nos va a explicar todas las técnicas que se están empleando hoy en día. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jonah. Pues lo primero que debemos tener en cuenta es indudablemente el diagnóstico, como siempre lo digo, en los tratamientos de ortodoncia. Hay muchos casos que son quirúrgicos y pretenden ser llevados como casos de camuflaje, donde definitivamente el paciente empieza a presentar problemas y que no luce de manera adecuada. Así que nosotros, como ortodoncistas, normalmente nos basamos lo que es en el trazado cefalométrico para poder determinar si tenemos una discrepancia maxilar, mandibular o ambas. El ángulo que más empleamos es el ANB, donde vamos a tener que la norma es de 2 o más menos 2. Cuando tenemos más de 2, vamos a tener un paciente con tendencia clase 2 y cuando tenemos lo que es un ángulo negativo, vamos a tener pacientes clase 3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no necesariamente porque sea un paciente con un ángulo negativo va a ser un paciente quirúrgico. Va a depender cuánto es el grado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente -1, -2, se puede perfectamente manejar con un camuflaje, pero si ya tenemos un paciente que supera -5, debemos ya pensar definitivamente en una cirugía ortognática. De igual forma cuando es un paciente clase 2, y por eso les voy a traer un paciente que tiende a tener un poco de confusión, que es con lo que normalmente nosotros como ortodoncistas pedimos los estudios diagnósticos. En primer lugar, como siempre, lo más básico, que es la radiografía panorámica. Este paciente se realizó extracciones de terceros premolares y perdió en esa cirugía, me menciona, el segundo molar. Pero si nos ponemos a detener un poco más, esta radiografía panorámica tiene algo que definitivamente llama mucho la atención y es que vemos la asimetría que tienen los senos paranasales. Obviamente esto no es suficiente. Vamos a evaluar lo que es la cefálica lateral. Podemos ver que tiene una hipoplasia del maxilar superior. Es un paciente que es clase 3 y tenemos una mordida borde a borde. En muchas ocasiones, en estos casos, deciden realizar extracciones de primeros premolares para tener un camuflaje, pero debemos tener en cuenta el problema que tenemos en el maxilar superior, en donde es indudablemente necesario avanzarlo para poder compensar este problema. Sin embargo, continuamos con que estas dos radiografías no es suficiente, es necesario analizar por completo el paciente. Y aquí tenemos sus fotografías extraorales. Como bien les mencioné, tenemos una hipoplasia del maxilar superior y se nota bastante en los surcos nasogenianos, si se ve en la forma de los labios está canteado y cuando el paciente sonríe, no, lo que muestra es cuando el paciente sonríe, lo que muestra son los dientes en la arcada inferior, lo cual no es lo normal. Nos hace dudar bastante. Fíjense, el perfil está bastante aceptable, no parece un paciente clase 3, por lo que es importante tener todos los métodos diagnósticos, porque muchas veces pensamos que lo podemos compensar, pero definitivamente necesitamos todas las herramientas para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Tenemos las fotografías intraorales, donde perfectamente, bueno, aquí vemos que perdió este segundo molar y perfectamente pudiéramos pensar, bueno, colocamos microtornillos, llevamos hacia atrás y camuflamos este problema y podemos hacer extracción de premolar, primer premolar inferior para poder llevarlos hacia atrás. Pero fíjense el canteamiento que tenemos, está muy, muy marcado. Y hay una herramienta todavía más útil hoy en día, que es lo que quiero hacerles mención en esta charla. Tenemos lo que es el escáner intraoral. Acá nos da una proyección que nos da más allá de la fotografía, que vemos el canteamiento
bastante marcado. Fíjense cómo lo tenemos acá, está muy inclinado este paciente. Entonces, por más microtornillo que nosotros empleemos, por más que tratemos de compensar a este paciente, definitivamente no es un paciente que podamos camuflarlo, es un paciente quirúrgico. En muchas ocasiones los pacientes es muy sencillo y es evidente que son quirúrgicos. Este caso no. En este caso, su diagnóstico, él no estaba bastante claro, por eso buscó una segunda opinión para saber definitivamente qué era lo que tenía que llevar a cabo. También tenemos que es muy importante, y nos va a hablar el doctor Raimundo, de lo que es la tomografía. La tomografía podemos tener varios cortes, podemos ser mucho más preciso y podemos llegar a el diagnóstico adecuado con todas estas herramientas. Si tenemos algún tipo de duda, es muy importante apoyarnos en lo que es en la tomografía e indudablemente el trabajo en equipo de la mano de un maxilofacial. Ahora bien, ya que tenemos todos los estudios, vamos a hacer un plan de tratamiento a seguir de acuerdo a cada caso. En este caso estamos hablando de pacientes quirúrgicos. En lo particular me gusta muchísimo utilizar los brackets T3G de Akinpech de slot 022. Rod me encanta para lo que son los pacientes quirúrgicos, me da bastante margen de trabajo, son bastante resistentes y la verdad yo los recomiendo porque los amo y son los que siempre uso. Igual que los tubos, me encantan los dos G-Flex, pero bueno, cada quien tiene su manera de trabajar. Yo estos los recomiendo porque me dan excelentes resultados. Una vez que nosotros iniciamos el tratamiento de ortodoncia y logramos la inclinación dental adecuada, es cuando procedemos a colocar los vástagos quirúrgicos para en esta fase poderlo remitir a lo que es nuestro colega maxilofacial para la cirugía ortognática. Hasta acá, cuando nosotros ya tenemos la inclinación adecuada, preparamos al paciente para la cirugía con estos vástagos que se van a emplear, en este caso para las elásticas, porque hoy en día, más que nada, la inmovilización dentro del quirófano lo vamos a usar con microtornillos. Acá les muestro intraoralmente cómo se ven los vástagos. En lo particular, me encanta inmovilizar con ligadura. Acá lo podemos ver mejor para evitar algún tipo de accidente que pueda ocurrir dentro de la cirugía ortognática, que se pueda movilizar, que se desprenda un bracket para que no caiga la cavidad. Y acá ya los tenemos listos para lo que es la cirugía ortognática. Ahora bien, ha habido una evolución de los trazados cefalométricos, que es lo que nos ha permitido poder tener mayor precisión y un mejor margen de éxito en los resultados, y de esto nos va a hablar el doctor Raimundo. Gracias, Joana. Efectivamente, el diagnóstico que mencionaste es lo principal en todos los pacientes que se van a atender con nosotros si queremos pretender o pretendemos un plan de tratamiento. Y entre más grande sea este plan de tratamiento, los elementos de diagnóstico son muy importantes. Eh, Aquí podemos ver una radiografía que podemos decir que es convencional. Un nombre que recibe aparte de esta radiografía de convencional es de un método análogo. Quiero comentar que los rayos X se descubrieron hace muchos años, en 1895, y la cefalometría que estamos viendo, la técnica surgió por ahí de 1935 con un doctor que se llama Broadbent. No quiero decir de ninguna manera que eso es algo malo, solamente estoy diciendo que es un método de diagnóstico que tiene ya muchos años y que afortunadamente a partir del año 2000 se dieron algunos cambios importantes en imagenología pues, alrededor del mundo, no nada más en una parte, el conocimiento se globalizó y hoy en día tenemos diferentes métodos de diagnóstico como el que estamos viendo ahorita en pantalla. Lo que estamos viendo es un pequeño video que preparamos para ustedes para que nos demos cuenta cómo hoy en día podemos utilizar esas radiografías o cefalometrías laterales de cráneo. Es decir, introducirles a un software que nos puede dar diferentes medidas mucho más fácilmente y con un menor rango de error que hacerlo manualmente. Sin embargo, esto sigue siendo un tratamiento análogo. Y lo que estamos viendo en este momento
es lo que estamos tratando de hacer en los últimos años. Es decir, no tomar una radiografía de tipo convencional o análoga para hacer nuestros diagnósticos y planes de tratamiento, pero sí empezar a hacer el uso de las tomografías. Y las tomografías, como les comento, tienen ya mucho tiempo. Sin embargo, lo que tratamos de hacer el día de hoy es utilizar esas tomografías e introducirlas a un software. Aquí vamos a ver unos videos. Vamos a comenzar con el lado izquierdo de algo que se llama escaneo facial. Además de introducir esas tomografías a un software, también introducimos este estudio que estamos viendo cómo lo estamos tomando con un paciente que ya operamos y cuando terminamos el estudio, el paciente, él puede jugar con la pantalla y ver su escaneo facial, que es como se llama, y nosotros tenemos una imagen muy real de lo que es el paciente y no necesitamos que esté con nosotros todo el tiempo para estar presentes en su plan de tratamiento. Ahora lo que estamos viendo es un video que voy a dejar correr el sonido para que ustedes entiendan lo que hacemos para diagnosticar con esos elementos en un software. Es con asimetría. Aquí podemos ver en la vista de frente cómo tiene la mandíbula y el mentón desviados hacia la derecha del mismo paciente y en una vista de perfil cómo tiene el labio inferior por delante del labio superior, que eso aparte que no se ve muy bien, es reflejo de que el paciente tiene una oclusión inadecuada. Le voy a quitar la piel y tenemos aquí los huesos ya separados que nosotros le vamos a corregir. Y aquí vemos mucho mejor de lo que estamos hablando en cuestión de asimetría. Lo voy a poner otra vez de perfil y voy a ir colocando lo que le vamos a mover al paciente. Y miren, en esta parte que está en azul clarito, lo vamos a mover hacia adelante para corregir algunas angulaciones de los dientes. Luego las partes en azul las vamos a modificar también de posición, hacerlas ligeramente para adelante. Y la parte rosa, que es el cuerpo de la mandíbula, lo vamos a hacer para atrás. Voy a quitar las vistas anteriores. Y el mentón, ¿se acuerdan que lo tenía un poquito adelante? Lo vamos a hacer para atrás y lo voy a quitar. Y lo podemos ver en diferentes vistas. Eso que está en verde aquí atrás, que estoy señalando, es la vía aérea del paciente, que también tiene que modificarse. Las ramas de la mandíbula. Y ahora vamos a poner la cara del paciente. ¿Cómo quedaría con la cirugía? Este es un ejemplo de cómo este software nos ayuda a ver cómo quedaría el paciente. Le voy a poner la cara de antes. Y vean cómo la encimo y la mandíbula en esta zona se va para atrás. Si me gusta ese perfil, se lo muestro a mi paciente y si él no está de acuerdo, pues lo podemos cambiar y hacer una predicción diferente que tenga un mentón un poquito más fuerte. Cuando comparamos este video que acabamos de ver con el video antepasado donde se mostraba la radiografía análoga, podemos ver muchísimas diferencias en cuanto a diagnóstico y plan de tratamiento. Inclusive, cuando hacemos esta cirugía que llamamos hoy en día virtual, el mismo paciente puede ser partícipe de los resultados, ya que la finalidad de hacer un procedimiento de este tipo, llamamos cirugía ortognática con ortodoncia en un paciente, tiene muchos fines. Los fines más importantes son, por supuesto, los funcionales, pero también cuando componemos funcionalmente un paciente, también lo componemos o lo mejoramos en cuanto a estética. Y este tipo de softwares nos enseñan qué cambios sugestivos o qué cambios probables habría de hacer ese plan de tratamiento funcional u óseo que estamos pretendiendo en conjunto con el ortodoncista y definitivamente hace que el paciente tenga una actitud mucho más adecuada y positiva hacia el plan de tratamiento. Y de hecho, una de las cosas que, doctor, a mí me encanta la idea de poder hacer equipo y poder emplear este software es que anteriormente, como lo hacíamos de manera convencional 2D, podían existir pequeños errores, obviamente errores de dedo al momento que nosotros tracemos, que no existen aquí en esta tecnología y que en boca unos milímetros puede representar
muchísimo para el paciente, un cambio facial bastante radical. Con este software nosotros tenemos la certeza de que estos milímetros van a ser los adecuados y que el paciente puede ver los resultados y si no le agrada, como lo mencioné en el video, puede hacer mención y se puede otra vez acomodar su plan de tratamiento o su cirugía o la progresión del hueso, los cortes. Eso de verdad que a mí me encanta el hecho de la precisión y que el paciente en muchas ocasiones, en las cirugías anteriores, no quedaba conforme. Incluso eran pacientes que debían ser tratados psicológicamente porque no les agradaba su aspecto físico. Con esto nosotros podemos mostrarle al paciente cómo va a quedar y que él pueda tener una idea y aceptar el cambio, porque en algunos casos el cambio es muy radical y muchas veces cuesta esa aceptación. Con esto es mucho más sencillo y más fácil y más Así es, exacto. Joana. Así es, coincido perfectamente contigo. Ok, En- acá tenemos al momento de la cirugía ortognática, platíquenos, doctor. ¿Qué tenemos claro, acá? mire, lo que estamos viendo en este momento, una fotografía en la parte superior donde estamos directamente en el quirófano y esta fotografía nos está enseñando un artefacto que está en gris, que tiene ahí unas siglas puestas, que es una férula que utilizamos imprescindible en esta cirugía para poder colocar los huesos en buena posición. Y como nos podemos dar cuenta, nosotros nos basamos en la mordida que llamamos transoperatoria o mordida final cuando estamos terminando la cirugía para finalizar, valga la redundancia, y fijar los huesos en esa posición. Y entonces, ese artefacto gris que estamos viendo que es nuestra guía de mordida en el quirófano, es una guía que está hecha a base de del software que acabamos de ver, de una cirugía virtual, y es una férula impresa. Y lo que estamos viendo abajo son férulas que se hacen de manera análoga, manualmente, sobre modelos de yeso, y a la vista está, obviamente, la diferencia que presenta en exactitud. Entonces, aparte de ver mejor, como platicó la doctora Joana en su momento, nosotros en el quirófano hacemos una mayor exactitud al lograr esas guías quirúrgicas de mordida en lugar de las que tenemos abajo. Con esto, pues indudablemente tienen una mayor exactitud al momento que colocan la guía y que inmovilizan los huesos, que reposicionan los huesos. Y de verdad que yo que he visto los resultados estoy encantada y enamorada, que no hay un paciente que no quede conforme. Realmente lo recomiendo y por eso queríamos poderles mostrar la tecnología, lo que ha avanzado y lo que definitivamente nos ha traído tantas mejoras que con esto, de verdad, el margen de error es mínimo. Muy bien. Ahora vamos a Ahora mostrar unos vamos, casos, perdón, ahora vamos a sí, mostrar unos sí, ya. casos clínicos. No sé si quieres explicar esta diapositiva, Joana. Bueno, es que justamente lo que queríamos mostrarles eran los casos clínicos de pacientes que están operados para que puedan ver los cambios. En muchas ocasiones estamos hablando de que son pacientes que hay veces que piensan que solamente se van a operar pacientes clase 2 o clase 3, pero también puede haber un paciente que siendo clase 1 presenta una simetría facial tan marcada que es necesaria su cirugía, o pacientes que han sido compensados siendo quirúrgicos, pero que no obtienen los resultados y que definitivamente se tienen que operar, que de hecho tenemos un caso que acaba de operar el doctor que fue así. Se maneja una paciente clase 2 que siempre se manejó, la compensaron, pero definitivamente no quedó bien, no le agradaba su apariencia y la operamos, que próximamente esperamos que desinflame para mostrar su caso, para hablar de esos errores que muchas veces se cometen o que muchos colegas cometen tratando de evitarles la cirugía ortognática, pero que definitivamente siempre va a conducir a ese camino. Y pues bien, aquí vamos a mostrar este caso. Aquí tenemos justamente una pacientita que vivió lo que comentó la doctora Joana. Esta pacientita en algún momento fue tratada con ortodoncia y cuando no lograron llevar una oclusión correcta, funcionalmente adecuada para ella, regresó a decir que siempre sí se operaba. Sin embargo, esta pacientita
las metas que tenía en el procedimiento quirúrgico eran básicamente funcionales. Y cuando hablamos de función en un paciente joven, ellos creen a veces que solamente es la mordida lo que tenemos que arreglar. Y nosotros como cirujanos maxilofaciales y ortodoncistas, cuando vemos un paciente con estas características clínicas, les puedo asegurar que vemos otras cosas muy importantes, como cuáles. Lo primero es que casi todos los pacientes, no me atrevo a decir que todos, pero el 90% por lo menos presenta problemas en ambas articulaciones de la mandíbula. Y este pacientito no era la excepción. Segundo, ese tamaño tan chiquito, cortito de la mandíbula comparada con el resto de su cara, a futuro, a futuro me refiero a los 40, 60 años, y más aún si el paciente sufre sobrepeso en aquella época, puede tener muchos problemas para respirar durante el sueño. Entonces, cuando uno ve a este paciente, los objetivos funcionales son no nada más la oclusión, sino mejorarle las articulaciones en su funcionamiento y también la vía aérea. Y eso también redunda en un tratamiento mucho más cosmético para el paciente. Estamos viendo algo que, a pesar que también podemos decir que es análogo, lo seguimos haciendo para corroborar y para realizar algunos artefactos que llamamos guardas prequirúrgicas o guardas de desprogramación que utilizamos en los pacientes clase 2 como el que acabamos de ver, y estamos tratando de llevar la boca a un articulador para fabricar esas guías. Aunque los softwares virtuales nos permiten hacer lo que ya vimos en el video anterior, también es importante hacer un diagnóstico en 2D y luego tratar de llevarlo a la cirugía virtual en tercera dimensión. Y eso es lo que estamos viendo ahí. Este es el artefacto que llamamos articulador, en este caso un semiajustable, de este tipo que nos da una posición condilar, que es algo para que nosotros los doctores podemos diagnosticar algunas situaciones específicas de la articulación temporomandibular. Adelante, vamos a ver un que llamamos un morphing de 2D, es decir, el paciente está en tercera dimensión con un plan de tratamiento también en 2 dimensiones, 2D. No puedo decir que es análogo porque es algo totalmente electrónico, pero definitivamente les quiero presentar el siguiente video donde De la predicción de la paciente que tenemos vamos a la tener predicción virtual. Les dejo el sonido. una vista inicial en el perfil. Y lo que hicimos con ella, hicimos un movimiento entorario de maxilar y mandíbula, extendiendo la parte posterior, avanzando mandíbula y avanzando mentón. Y ahí vemos el movimiento que logramos en el tercio medio, sin afectar la sonrisa de la paciente. Quizás donde más se ve ese movimiento entorario es en la vista de 3/4. Ahí se ve claramente el cambio. Vamos a los 3/4 del otro lado. Vemos como el cambio es muy importante, aunque hicimos grandes movimientos de maxilar y mandíbula, sobre todo el mentón. Voy a poner en menor densidad, tanto el maxilar como la mandíbula, digo, la piel de tejidos blandos, y aquí vemos los movimientos. Me parece que ya no voy a hablar en este video, sin embargo, al margen del Los video que movimientos. estamos viendo, que es bastante explicativo, les quiero comentar que hacer esto en los pacientes, en el software que tenemos nosotros para trabajar en nuestros pacientes quirúrgicos, no es un trabajo de media hora. Es un trabajo que a veces requiere o 2 mañanas o 2 tardes para poder hacer todo esto y llegar a un diagnóstico definitivo. Y eso es en parte porque todos mis videos tienen música, Joana. Sin embargo, sí se logra explicar muy bien el movimiento que queremos con los pacientes.
vamos a poner unas fotos del paciente en esto que es la cirugía virtual, que es lo que sería ser la cirugía de los modelos de yeso, y esto que estamos viendo, que es el resultado de la cirugía en el momento postquirúrgico inmediato, es decir, ya acabamos la cirugía, aún el paciente está intubado, está anestesiado, ya lo van a despertar, y del lado izquierdo estamos viendo la predicción que acabamos de ver en el video. Y algo muy interesante que le enseñamos a los pacientes es de que el resultado que obtenemos a veces en la predicción virtual es muy adecuado para que el paciente pueda ver lo que pretendemos de él después de la cirugía. En esta radiografía convencional estamos viendo por dentro cómo quedan nuestros pacientes en cuanto a placas y tornillos. Esta es una vista en una radiografía panorámica y podemos ver todo lo que tenemos que hacer en cirugía ortognática para lograr los cambios óseos, los cambios estéticos y los cambios funcionales, ayudando mucho al ortodoncista que pueda terminar su caso de manera orgánica o funcional. Ese es un resultado a las 3 semanas de operada la paciente y me sirve para enseñar que la paciente tiene un cambio en su cara, un cambio en su oclusión, un cambio en su articulación también y que no es un procedimiento que siempre tenga que generar al paciente mucho tiempo de incomodidad estando en su casa. A veces el paciente desinflama muy rápido si manejamos los protocolos correctos y obtenemos un resultado sí a las 3 semanas. Sin embargo, Doc, es importante destacar y siempre se le hace mención al paciente. Sí va a haber los cambios de manera inmediata, pues indudablemente es evidente, pero el paciente como tal, el cambio final va a tardar un periodo de 6 meses, entre que desinflama, entre que puede comer perfectamente bien. Se le da un periodo aproximado de 6 meses al paciente. Muchas veces es menor, pero ese es el periodo estimado para que el paciente también pueda tener paciencia en la evolución, porque de esta fotografía a la final ha cambiado muchísimo. Exacto. Y algo muy digno de adicionar a tu comentario, Joana, que es muy importante, por esta misma razón, porque estamos hablando de lo que, no nada más lo que siente la paciente, sino lo que ve ella, pero ve todo el mundo cuando la voltea a ver, es algo que requiere una valoración o un diagnóstico psicológico antes de la cirugía. Es decir, estos pacientes tienen un cambio tan grande, podemos decir la mayoría o la inmensa mayoría positivos, pero de cualquier manera el paciente a veces no está psicológicamente apto para vivir esos cambios, aunque los haya visto previamente de forma parcial en una predicción virtual. Esa es la paciente actualmente. Podemos ver una vista de 3/4 del lado izquierdo y una vista pues más o menos de 3/4 del lado derecho, donde se puede apreciar primero que es la misma paciente, pero segundo que los cambios que produce este procedimiento son muy grandes. Sí, Cuando definitivamente. hablamos definitivamente del diagnóstico en conjunto de la ortodoncia y la cirugía ortognática, aunados con un paciente cooperador, normalmente hacemos ese tipo de cambios. Y por eso es que a nosotros nos gusta mucho cuando vemos un paciente con alguna deformidad endofacial 3 o 2 o asimétricos, como bien lo comentaste, Joana, ofrecerles ese tipo de procedimientos que no nada más le mejoran la función de su boca, sino también mejoran bastante la estética. Sí, definitivamente muchas veces piensan que la solución es nada más el tratamiento de ortodoncia y pues no. Este es un Claro, ejemplo de ello. Y ahora veamos otro caso de asimetría. precisamente. Hablaste de pacientes asimétricos. Yo ya soy una paciente asimétrica muy especial porque ella se dedica profesionalmente a tocar la flauta traversa y dentro de sus eh, exigencias, podemos llamarlo así, para poder ser operada, era no nada más que quedar asimétrica, sino que nosotros no le causáramos ningún problema con la sensibilidad de los tejidos después de la cirugía. Por lo tanto, en ella hicimos una técnica especial, pero muy ayudados de lo que podemos decir la predicción y la cirugía virtual. Aquí tenemos un resumen de fotografías de ambos lados, derecho e izquierdo, y en ambos 3/4 derecho e izquierdos,
donde se puede apreciar que la paciente está muy asimétrica y a veces cuando estamos en movimiento o están en movimiento los pacientes asimétricos, se nota todavía muchísimo más y básicamente en la sonrisa. Por eso es de que esos pacientes es importante que los atendamos con un protocolo de ortodoncia y cirugía ortognática siempre. Las medidas que hacemos para lograr diagnosticar esa simetría o asimetría facial. Y algo que tú sabes perfecto, Joana, diagnosticar en los dientes, arreglar su oclusión para que lleguen a la cirugía. Sí, bastante simétrica, asimétrica, perdón. Aquí se puede ver la simetría que tiene la paciente con las líneas medias y la oclusión. Esta paciente definitivamente tenía problemas en la articulación y mucho dolor. La cirugía ortognática era definitivamente la solución. Así es. Aquí tenemos otras vistas y nosotros podemos señalar algo muy interesante, que es la posición de los caninos. En ambos lados es muy diferente y en ambos lados es muy patológica. El canino tiene que estar en una posición muy en relación que llamamos clase 1, que es cuando el piquito, la cúspide del canino inferior ocluye en la parte superior de la vertiente del canino superior. En la fotografía izquierda eh, está casi ahí, pero ese casi le genera muchos problemas articulares a un paciente. Y en la fotografía de nuestro lado derecho, ese canino está totalmente hacia adelante y no nada más eso, sino muy afuera, que hace que un paciente funcionalmente nunca va a poder estar bien, a no ser que use unas guardas de por vida que también disminuyen muchísimo su calidad de vida. Aquí tenemos las vistas oclusales. Y podemos ver otra vez una radiografía convencional que por supuesto que nos sirve para diagnosticar, pero cuando comparamos con lo que tenemos en una tomografía 3D introducida a un software de planeación virtual, definitivamente es muy diferente. Cuando las personas me preguntan, los colegas cirujanos me preguntan si de verdad es mucho mejor hacerlo a nivel virtual que a nivel análogo, como lo que estamos viendo ahorita, yo defiendo muchísimo lo virtual, Joana, básicamente en asimetrías, obviamente en todos los casos, pero mucho más en asimetrías. Aquí podemos ver en esta radiografía que no vemos absolutamente nada realmente comparado con la gravedad del problema que tiene nuestra paciente. Que tenemos ahí unas medidas en radiografías convencionales que son muy buenas, por supuesto que sí, pero ahí que está señalando con la flechita, podemos señalar las vértebras y vemos cómo entre más atrás queremos ver las estructuras anatómicas, existe mayor deformidad de las mismas. Es decir, que este estudio no me permite hacer una valoración exacta de lo que tenemos ahí. En cambio, cuando tenemos la tomografía, podemos medir todo realmente cómo está la paciente y medir perfectamente la asimetría que tiene. Y como estamos viendo en estas imágenes, podemos ayudarnos cuando encimamos el escaneo facial que vimos el video del paciente hace unos minutitos y nos damos cuenta que la simetría esqueletal y dental de nuestros pacientes, donde repercute directamente en la estética. Y en base a eso, nuestros diagnósticos van a ser desde más funcionales hasta más estéticos. Y vemos unas medidas ahí milimétricas que están puestas. Es solamente un ejemplo porque podemos medir absolutamente todo lo que queramos medir en estos softwares y sobre estas tomografías para que nuestro diagnóstico sea lo más preciso posible. Esto que estamos viendo ahí es una parte donde la tomografía la podemos ver de manera convencional, pero también del lado derecho de todas esas imágenes pequeñas estamos viendo el cóndilo de la mandíbula específicamente en esa imagen del lado derecho. Podemos recorrer todo eso y ver corte tras corte tras corte hasta llegar al cóndilo del lado izquierdo. Y el cóndilo para el paciente es algo de dolor en la articulación. Y para el cirujano maxilofacial, Joana, y para el ortodoncista, no me dejarás mentir, que es una de las metas más importantes que tenemos en el tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática, para que podamos decir que un paciente quedó con salud
oclusal o articular. Sí, es que definitivamente el paciente cuando tiene dolor en la articulación, eso se traduce en un problema en su día a día y es a veces es lo que más le preocupa más que inclusive la estética, es el dolor, el no poder estar bien, ese dolor de oído, que le duele hasta el cabello. Eso pues indudablemente forma parte de los objetivos, poder lograr lo que es la parte funcional y que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Perfecto. En esa diapositiva estamos tratando de medir en la tomografía lo que llamamos la vía aérea, es decir, la zona donde respira el paciente, que está señalando que son las zonas que están detrás de la nariz, a nivel de la mandíbula y un poquito abajo. Esas tres zonas son las zonas más importantes en todos los pacientes que tienen problemas de apneas del sueño. Y los pacientes con apnea del sueño tienen muchísimos problemas cardiológicos, metabólicos como diabetes, estados psiquiátricos también, y otras muchas cosas que no vamos a mencionar, pero que definitivamente hacen como obligación algo mandatorio que nosotros como ortodoncistas y como cirujanos maxilofaciales hagamos un diagnóstico aunado lo esquelético, lo facial, con la vía aérea, para que en primer lugar no la empeoremos, porque esta paciente por ahí tiene un numerito donde nos dice que tiene una vía aérea muy decente, pero que nunca la empeoremos. Y si está malita o está muy chiquita, siempre la mejoremos. Entonces, esto se ha convertido en algo mandatorio a través del crecimiento en el conocimiento del sueño, de la medicina del sueño, pero también a través de la cirugía ortognática virtual. Antes no se medía de esto. Hoy en día, aparte que lo medimos ahí, tenemos estas vistas donde podemos ver claramente dónde pasa la vía de nuestros pacientes y en algunas ocasiones nos encontramos ciertas sorpresas donde está muy desviada, nada más para decir un ejemplo. Y nuestro anestesiólogo puede tomar estas vistas para planear la intubación en el quirófano. Tenemos otra vez la tomografía. Y ya que tenemos los colores divididos en la tomografía, significa que hemos llegado a un paso de la cirugía virtual donde estamos planeando las osteotomías y los cortes que vamos a realizar en el quirófano. Y aquí podemos ver cómo planeamos un corte en la mandíbula que llamamos vertical intraoral. Esa técnica nos permite muchos beneficios como no lastimar el nervio dental inferior que da la sensibilidad y tener mucha certeza en la posición articular. Por desgracia, Joana, esa técnica requiere casi de rutina que el paciente salga con los dientes cerrados, amarrados, y la incomodidad es un poquito fuerte. Por eso normalmente no hacemos esta técnica. Sin embargo, para el resto de situaciones es muy buena. Sí, sobre todo para las exigencias de esta paciente que para nada podía perder la sensibilidad y que forma parte de su día a día poder utilizar su instrumento. De eso vive, pues esta era la alternativa. Y eso es Así es. lo beneficioso, que podemos darle diferentes alternativas de tratamiento de acuerdo a cada paciente, porque definitivamente, así parezca que tengan situaciones similares, todos son diferentes. Claro. No era fácil este pacientito por la simetría. Yo puedo asegurar que ningún paciente con asimetría facial es sencillo y aparte teníamos que manejarlo con una técnica especial. Aquí estamos viendo cómo estamos tratando de medir qué tan derecho nos queda en este momento el maxilar. Si vemos unas flechitas que miden las fotografías, yo puedo milimétricamente ver si en ese momento lo estoy dejando muy derecho y podemos ver que lo que llamamos la línea media en esta imagen ya está puesta en la zona más central, no nada más del cráneo, sino del maxilar, y la línea nos indica que también del cráneo. Entonces, quiere decir que vamos bien con nuestro plan de tratamiento. Tenemos otra vez las visiones de los cambios que haríamos óseos en comparación de las zonas que queremos trabajar estéticamente. Entonces, cuando vemos estas imágenes, podemos decir que vamos muy bien en nuestro plan de tratamiento virtual o que tenemos que regresarnos un paso o dos, lo que no podemos ver con un tratamiento sobre radiografías, estudios análogos. Finalmente, es ahí donde viene la principal diferencia. Y aquí podemos ver un estudio lateral desde el punto de vista análogo y por supuesto que nos ayuda, pero podemos ver del lado izquierdo que la vía aérea no se ve con la calidad que la vemos y no la podemos medir
comparado con lo que sí hicimos en el software de manera virtual. Y la planeación quirúrgica, a pesar que es una imagen muy buena, no se compara todavía con lo que hacemos virtualmente. Aquí están los estudios que se hacen en los modelos, que ya presentaste en los casos que en lugar de usar modelos de yeso usamos impresiones digitales o modelos STL para poder ver y planear la oclusión de nuestros pacientes. Ahí vemos otra vez que hacemos un transporte del maxilar de nuestro paciente para fabricar estas guías de desprogramación o pacificación neuromuscular para después hacer la cirugía de nuestros pacientes. Y en algunas ocasiones, aunados a la cirugía virtual, nos acompañamos de la cirugía análoga. No lo hacemos actualmente, pero algún tiempo lo hicimos para comprobar que lo que hicimos por muchos años no era mejor o que nuestra cirugía virtual era lo suficientemente buena para ya no necesitar este tipo de recursos más que para hacer nuestras guardas pacificadoras. En algún momento yo les enseñé lo que era el modelo de yeso con unos contagnos, pinturitas que tenía para ver dónde va a quedar nuestra mordida. En el software, en la planeación virtual, nos permite planear esos puntos de contacto que estamos viendo ahí. Una persona que se dedica a la oclusión, como el ortodoncista, puede ver que ahí los contactos oclusales, por un lado, están muy repartidos en toda la arcada, ya sea la inferior y la superior, pero que también están contactando tanto las cúspides de trabajo como las de balance. Esto es algo muy de nosotros los doctores, tanto maxilofaciales, protecistas y ortodoncistas, pero finalmente es muy importante para que se terminen los casos funcionalmente hablando. Aquí estamos fabricando esa férula que en algún momento les mostramos en un color gris en el quirófano. Esa férula la podemos probar varias veces ahí y como son impresiones digitales en modelos 3D, la resolución es muchísimo más exacta que un acrílico, tomando en cuenta que el acrílico, una vez que polimerizó, es decir, que se puso duro, empieza a sufrir distorsiones porque el material se comporta así. Es decir, en la antigüedad teníamos que hacer las guías, eh, estas en amarillo, en acrílico análogo, un día, una noche antes de la cirugía, o una tarde para probárselas y luego irnos a la cirugía. Y aún así, cuando eran muy gruesas, había muchas distorsiones y ya no quedaban de manera precisa en el quirófano. Esto tiene una exactitud muy grande y nos permite llegar al quirófano sin mayor problema. Aquí tenemos unas imágenes tomográficas de una virtud muy grande que tienen los softwares de cirugía ortognática virtual. ¿Cuál es eso que les quiero señalar? Si se fijan en esta imagen tenemos el cráneo de nuestro paciente de perfil con todo y su cara y vemos como dos colores, un azul y un color más cremita. Eso significa que estamos poniendo o encimando la cirugía o el cráneo del paciente antes de la cirugía y después de la cirugía. Y podemos medir, porque ahí se está midiendo mucho en la tomografía, los cambios que hicimos en el paciente. Y a veces nos damos la sorpresa que hicimos unos cambios que no pretendíamos o hacíamos unos cambios de más que tampoco habíamos planeado. Y eso sucedía mucho, Joana, cuando hacíamos cirugía análoga 2D. Por fortuna en aquellos años también era difícil diagnosticarlo después, pero con la tomografía y los softwares para cirugía ortognática virtual, el paciente se diagnostica mucho mejor. El Sí, paciente claro. supera mucho más exacto. Y por si fuera poco, la escuela, Joana, para nosotros como doctores, ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales, es muy grande de cerciorarnos que hicimos lo que realmente planeamos. Y en este paciente lo logramos, afortunadamente. Aquí podemos ver lo que es la sobreimposición de la imagen en el software y que es definitivamente los objetivos que se querían. Si tenemos algún tipo de duda, este software nos puede ayudar y podemos replantear el tratamiento, que eso es una maravilla que anteriormente, después que hacía la cirugía, ¿cómo la replanteas? Entonces, acá sí se pueden hacer todos los cambios, que es como dice que no se toma una mañana o una tarde nada más, o sea, hay que dedicarle tiempo, pero realmente vale la pena porque se le da la garantía al paciente de que el tratamiento va a ser exitoso. Claro. Aquí tenemos otra vista también de la sobreimposición.
Recuerden que era un paciente asimétrico, había que medirlo por todos lados, Sí. en una vista inferior. Resultados. Aquí está su foto donde lo más importante de señalar no es que tiene un piercing después de la cirugía, por supuesto, Jonas, sino que el paciente estaba muy asimétrico y el paciente, su motivo de consulta único fue que quería estar derecha. Entonces, yo puedo asegurar que este resultado de dejarla derechita nos ayudó muchísimo en la planeación virtual, que básicamente nuestra plática del día de hoy se enfoca muchísimo a comparar un poquito la situación virtual en contra de la situación análoga. Una radiografía convencional de perfil, no, ni siquiera puedo medir la asimetría del paciente. En cambio, una tomografía de frente, de perfil, puedo medirlo y diagnosticarlo de tal suerte que nuestro paciente nos va a tener este resultado que estábamos esperando, que quede derechito este paciente. Sí, es que a pesar de que el cambio en esta paciente no fue tan radical como el caso anterior, si nosotros evaluamos lo que son los ángulos de la mandíbula, se ve perfectamente lo simétrica que quedó posterior a la cirugía, que eso era lo que realmente más le preocupaba a la paciente y se obtuvo lo que ella quería y sobre todo que no perdiera la sensibilidad, que es muy importante y es una de las digamos, consecuencias que puede traer lo que es la cirugía ortognática. Claro, Acá también se puede ver cómo era la paciente que no tenía la capacidad de cerrar los labios y aquí estamos en esta fase posterior a la cirugía ortognática donde ya puede cerrar mejor los labios, puede ocluir mejor y se ve bastante más simétrica. claro. Acá también la podemos ver. Su perfil, el cambio fue bastante marcado. Tenía el labio bastante vertido, ya no lo tiene, está bastante, digamos que feliz con los resultados, que es lo que realmente nos importa, funcional, estético y la paciente feliz. Así es. Lo que es muy importante para mí, lo que es la parte de la oclusión, vemos que la paciente acá tiene las líneas medias casi coincidentes y lo que es sus clases caninas acá, pues una disculpa que la foto no salió. Pero bueno, se obtuvieron los resultados. Ahora bien, con respecto a una parte muy, muy importante, que es la retención. Un paciente que fue asimétrico, un paciente que se sometió a una cirugía ortognática, es sumamente importante la parte de la retención porque cada hueso tiene una inserción muscular y esta inserción muscular se va a ver afectada con la cirugía ortognática. Es por eso que en lo particular utilizo retenedores circunferenciales para poder garantizar el arco dental y que no se mueva absolutamente nada. De preferencia que tengan pantalla vestibular para tener un mejor control. Muy, muy importante, que esto siempre lo recomiendo. Estos pacientes por lo general o siempre presentan un hábito. Nosotros lo que debemos es evitar que este hábito continúe y en muchas ocasiones, como lo mencioné, al existir este corte, los músculos tratan de volver al hueso a su posición y podemos tener recidivas, aunque sean pequeñas. Un paciente que se sometió a una cirugía ortognática, pues lo ideal es que se mantengan los resultados. Por eso yo recomiendo utilizar los MyoRays, no sin antes destacar que en lo particular me gusta utilizar termoplásticos al momento de que el paciente utilice los MyoRays. Acá tenemos el A3, que en estos casos estos pacientes fueron los utilizados, y sobre todo la retención fija. Con esto tenemos un control completo y absoluto y sus chequeos periódicos porque no termina con el retiro de brackets. Estos son pacientes que deben seguir paulatinamente yendo a la consulta, en principio cada 6 meses, posteriormente se les puede ver anualmente, pero sí es importante que por lo menos entre los 3 y los 5 primeros años poder tener un control de este paciente. Y pues de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla del día de hoy, donde tratamos de mostrar cómo eran las cirugías anteriormente, cómo eran los diagnósticos que se hacían anteriormente y cómo la magia de la tecnología nos ha permitido ser bastante más precisos.
De verdad, muchísimas gracias, doctor Raimundo, por aceptar la invitación. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros pronto para que nos muestre mucho más casos y nos llenes de sus conocimientos. Joana, al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un honor que me invites y yo siempre encantado. Muchas gracias. Acá les voy a dejar nuestras redes sociales, tanto las del doctor Raimundo como la mía, para cualquier duda, cualquier información que les podamos colaborar, que seamos de utilidad, estamos completamente a sus órdenes. Muchísimas gracias. Soy Joana Campolargo. ¿Y Raimundo Ramírez? Esperamos vernos en una próxima charla. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.